el cumplimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas y en nuestras familias. La provisión de Dios en medio de las dificultades. Cada uno yo creo que tiene un testimonio del amor y la misericordia de Dios en ese sentido. Aún económico, ¿no? Porque nosotros cuando decimos necesito 1.000.000 de pesos, ¿sí? Generalmente uno mentalmente o en su imaginación, muchas gracias, muy amable. ¿Está el clima? Muchas gracias. Generalmente nosotros en nuestra mente pensamos en los 10 billeticos de 100, ¿cierto? Allí, en un clipcito y con un papelito para Alexander, de Dios. ¿Sí? Y generalmente están después de que uno abre la puerta, ¿cierto? ¿Sí? Cuando uno va a salir, uno dice, ¡ah! Sí, Señor, gracias por la respuesta. Pero sucede que Dios no obra así. Generalmente Dios ya ha hecho todo para que llegue esa provisión antes de que tú tuvieras la necesidad y levantaras la oración para decirle al Señor, necesito 1.000.000 de pesos. ¿Le ha pasado? ¿No les ha pasado? Amén. Y en estos días me acordaba de eso. Varias veces el Señor nos ha bendecido de esa forma. Recuerdo una vez que aún estaba en el seminario y ya estaba terminando el semestre y seguía el siguiente. Y pues había que pagar la matrícula del semestre. Y recuerdo que en esa época estaba más de pastor de jóvenes y me han invitado a un congreso de jóvenes en una iglesia. Y estuve en ese tiempo y es interesante que aún la provisión o la ofrenda que destinaron para mí en ese momento era exactamente el valor del semestre. Cuando yo les digo exacto, es que era exacto. O sea, no podía decir, no, saco tanto y me quedo con él. No. Si yo oro por el semestre, llega lo del semestre. ¿Sí? Y yo iba orando porque yo sabía que en ese semestre no había podido hacer la provisión para el semestre siguiente. Y el Señor permitió que llegara esa provisión. Pero les digo, el Señor ya sabe, aún antes de que nosotros lleguemos en oración, a eso. Bueno, pero ese no es el sermón, hoy no vamos a hablar de dinero. Qué pesar. Después hablamos de eso. Quiero contarles una pequeña anécdota. Una pequeña, más bien, un contexto social y cultural. Antes de que hablemos de esto, hoy hablaremos de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Y nosotros? Y ahí es cuando las piernas empiezan a temblar, nuestras rodillas a flaquear, para lograr contestar de manera afirmativa y concreta, sí, yo soy fiel. Porque la fidelidad tiene muchos matices, ¿no? Y podemos ser infieles de muchas formas. Y la fidelidad está asociada a ser orgulloso, pensar en nosotros mismos y sobre todo no pensar en el otro con el que generalmente he hecho un acuerdo, ¿cierto? Sea el matrimonio, sea familiar, sea de negocios, sea en el trabajo o en el estudio. No soy fiel cuando rompo los acuerdos que he hecho. Por ejemplo, mi esposa y yo hemos acordado que en la calle no vamos a comer postres solos. Sobre todo el que le guste a ella o el que me guste a mí. Obviamente en eso no se cumple. ¿Sí? Obviamente eso no se cumple. Así que es infiel. Y soy infiel cuando se trata de eso. Hoy en día está muy de moda la infidelidad con Netflix y las redes y los programas de plataformas, ¿cierto? Nos vamos a ver tal serie juntos. ¿Cierto? Y cuando usted ya haga y se pone bien cómodo, hace esta crispetas ese día y se sienta ahí, listo, mi amor, ven, siéntate acá, listo, ya tengo cuando ¡pam! Lo pones y ya dices, sigue el capítulo final ya de la serie. Y usted apenas va por el 2. Infidelidad, matrimonios se han dañado por eso. Sí, tremendo. La puntica de la empanada siempre es para la esposa, ¿no?
Por eso también se han dañado matrimonios. La fidelidad. La fidelidad está asociada a los acuerdos que nosotros hacemos. Yo hoy quiero contarles un contexto respecto del pueblo de Israel en el cual se escribe la carta a los hebreos. ¿Han leído la carta a los hebreos? La carta a los hebreos, perdón un momento, yo pongo aquí. Ya, puse mi contador. La carta a los hebreos fue escrita aproximadamente en el año 60 al 65 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la época en que se escribe la carta a los hebreos hay una frágil, buena relación entre el Imperio Romano y el pueblo judío y las celebraciones de sus fiestas y ritos religiosos. Es más, el segundo templo, construido y organizado por Herodes el Grande, funcionaba a la perfección. El servicio del sacerdocio, los sacrificios y las fiestas se hacían de manera permanente según el calendario judío de las celebraciones. Todo iba muy, muy bien entre el Imperio Romano y los judíos. Tenían el permiso. Roma permitía religiones dentro de sus súbditos siempre y cuando no interfirieran con el proceso político de Roma y donde no negaran la deidad o la autoridad del César. En contraste a eso, en esa misma época ya ha sucedido el incendio de Roma por parte de Nerón, del cual fueron acusados todos los cristianos, a causa de que todos los cristianos ya habían crecido y siguen creciendo y seguimos creciendo en el mundo, y los veían como una amenaza posible tanto política como militarmente. Sucede que la carta a los hebreos está escrita a los judíos que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Han dejado los rudimentos del templo, los sacrificios y todo lo que se hacía para ser creyentes y seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Adicional a eso, habían sido acusados de haber incendiado Roma, ahora eran perseguidos, encarcelados y asesinados. Ese es el contexto en el que se escribe la carta a los hebreos. En un momento donde los hebreos judíos ya creyentes en Cristo están viviendo una situación y una dificultad muy compleja, que sea cierto dicho, que los hace pensar y dudar si haber tomado la decisión por Cristo fue correcto o no. Y esto nos trae también a nosotros esa misma pregunta. Y por eso el título de este sermón. Porque la fidelidad tiene que ver con ese acto o contrato que yo he hecho con otro y también he aportado o he prometido hacer algo por el otro. Los creyentes judíos han decidido seguir a Cristo, soportando el encarcelamiento, la persecución y aún el asesinato y otras cosas más que vamos a ver ahora. Y sucede que esa duda existencial o de haber tomado una mala decisión es la que vivimos nosotros a veces cuando nos enfrentamos a situaciones, conflictos que nos hacen dudar. Tal vez hoy estemos viviendo o estemos en el medio de una tormenta, una dificultad, un problema que tal vez no le vemos la salida, una necesidad que no vemos resuelto, o tal vez necesitando una respuesta que no llega. Y lo primero que el enemigo logra en la vida de nosotros es sembrar la duda de ¿estoy en el lugar correcto? Solo me pasa esto desde que soy cristiano.
¿O solo me pasa esto desde que acepté a Cristo como Señor y Salvador? Todo el mundo en contra de uno. Así que vamos a leer una parte de la carta a los Hebreos y vamos a hablar de esa fidelidad de Dios, pero también vamos a cuestionar nuestra fidelidad. No porque no seamos fieles, sino porque muchas veces dudamos de ser fieles y de continuar. Le invito a que tome su Biblia y vamos a la carta a los Hebreos. En el capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 32 hasta el capítulo 11 al 1. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su manito. ¿No? Todos tienen Biblia, qué juicio, hermano. Eso está bien. ¿O no trajeron las gafas? Una de dos. Muy bien. Hebreos capítulo 10, versículo 32. ¿Listo? ¿Estamos allí? Dice la palabra del Señor. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá. Nos encanta ese versículo, ¿cierto? Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Preservación del alma. El último versículo lo leemos después. Acompáñenme a orar. Padre eterno, ponemos delante de ti, Señor, tu palabra. Pedimos que tu Espíritu, Señor, nos dé el entendimiento, el discernimiento, Señor, de ella, y que podamos aprender de ella y practicarla cada día. Gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sucede que nosotros podemos estar inmiscuidos en medio o tal vez iniciando un proceso de un conflicto, una situación que nos tiene a veces angustiados, ansiosos o temerosos. Mientras vivamos en el mundo, mientras estemos en medio de una comunidad o participemos de algo o alguien, en un grupo o entidad, los conflictos se harán presentes. Porque el conflicto es inherente a la convivencia. Sucede que a veces esos conflictos, a veces son de escala mayor. Algunos los podemos solucionar, otros no. Realmente no podemos, a veces no tenemos las fuerzas ni las capacidades o a veces los medios para poder solucionarlos. Esos momentos difíciles o esos conflictos son los que a veces traen a nosotros ese temor del no saber cuál es el resultado. ¿Qué va a pasar después? ¿O qué voy a recibir? ¿O cómo lo voy a solucionar? La incertidumbre es algo que en el ser humano se genera y provoca mucha angustia y muchas veces ansiedad. ¿Cuánto quisiéramos nosotros saber las respuestas a ciertos problemas, la solución, el camino a seguir, o saber cuánto tiempo va a durar esta situación? Porque podemos llevar mucho tiempo en una situación y a veces parece que no vemos el final de eso. Volvamos al versículo inicial, desde el 32.
Y dice así: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El escritor a los hebreos les está diciendo: hagan memoria de lo que pasó después de que fueron iluminados. ¿A qué se refiere allí? Al momento en que ellos recibieron de Cristo, cuando aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, en un contexto no muy agradable para los que eran creyentes. Y les recuerda algo que vivieron, no que están viviendo. Dice así: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste. Dice: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. La persecución hacia los creyentes crecía. Sin embargo, empezaron a tomar otras medidas a causa de que muchos de ellos con gozo no tenían inconveniente en ir a la cárcel o a veces hasta morir. Entonces empezaron a surgir otras formas de presión sobre los creyentes. Aquellos que tenían propiedades, bienes, trabajaban o tenían negocios, si se demostraba que eran cristianos o que ellos profesaban el cristianismo, eran despojados de todos sus bienes. Imagínense la situación. Por ser creyentes, perderlo todo económicamente. El patrimonio que has construido, todo lo que tú has hecho en tu vida, el trabajo, el esfuerzo de años de trabajo, te lo quitaban. El futuro de tus hijos económico también se veía comprometido, porque tú decidiste seguir a Cristo. Perdón, pausa. Si tienes el cargador, Laura, pero no veo dónde conectarlo aquí. Jorge, ¿me ayudas? Sí, de pronto hay donde cargador. Sí. Entonces, ¿puede usted vivir esa situación? ¿Puede usted imaginarla? ¿Vivirla en esa forma? ¿Puede imaginarse usted perder absolutamente todo lo que físicamente usted ha construido para su vida, su familia, económicamente? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted si en este momento, por decisión del Estado, del gobierno, le dijeran: usted, al ser creyente, usted no puede, gracias, va a perder todos sus bienes, va a perder también su trabajo, la cuentica de ahorros que está haciendo para los estudios de sus hijos será quitada, y entonces, si usted cree en Dios, que Dios lo cuide. Lamentablemente en nuestro país hay situaciones así: el despojo de tierras que viven nuestros campesinos. Y en mi trabajo muchas veces tuve que atender personas que venían del campo, que habían logrado un subsidio por el desplazamiento de sus tierras y tuvieron que cambiar una vida de campo tranquila, trabajar de la tierra, ellos mismos cultivar su comida, sin mayor preocupación que la del día a día del jornal, para vivir en la ciudad en una casa de interés prioritario y tratar de buscar trabajo para sobrevivir, porque ya no hay dónde sembrar la tierra ni cómo sacar los recursos. La vida puede cambiar de un momento a otro. Las situaciones en este mundo a veces nos hacen vivir situaciones muy complejas. El conflicto.
Y el escritor a los hebreos les dice, recuerden que esto pasó después de que ustedes recibieron a Cristo. No se lo está diciendo para ese momento, dice, recuerden que ustedes ya vivieron eso. Y en este momento están viviendo una persecución. Entonces usted diría, si nos visita hoy alguien que no conoce o apenas está acompañándonos en una iglesia, dirá, hola, pero entonces ¿cuál es el beneficio de ser cristiano? Sí, o sea, como que, sí. Recuerden que cuando recibieron a Cristo, sufrieron dificultades y conflictos. El abuso y la burla de las personas, estuvieron en cárceles y les quitaron sus bienes. En cambio ahora, los están persiguiendo, los están matando y los están encarcelando. No, pues que avance. ¿Sí? El escritor no va hacia que las personas o los lectores de la carta digan, sí, pobrecito, yo, tan doloroso. Pero sí marca un punto muy importante. Y quiero que me acompañe a ese versículo 34 y dice, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿con qué? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, ¿en dónde? Entonces uno puede sufrir conflicto, ser despojado de sus bienes y tener una sonrisa de oreja a oreja y estar tranquilo por el bienestar de su familia. No lo duda, no hay pecado en eso, hermano. ¿Por qué el escritor habla del gozo? Porque es que el gozo no está hablando él allí de la actitud suya o mía frente a la situación que surge de mi pensamiento, de mi voluntad. Porque yo no voy a estar gozoso en ese momento. Además, yo creo que estaría llorando, preocupado, indignado, violentado y pensando en qué voy a hacer ahora. El gozo al que se refiere el escritor a los hebreos es el gozo que solo el Espíritu puede dar. Gálatas capítulo 5. Más el gozo, más el fruto del Espíritu es. Llegaron hasta gozo, es importante, bien, está bien. Ese era el que necesitaba. Recuerden, en días pasados tuve la oportunidad de compartirles sobre la carta a los Efesios y vimos cómo el proceso de conversión, cómo el proceso de salvación, escuchar la palabra de verdad, aceptarla, y el Espíritu de Dios viene en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios es el que permite ese fruto en nuestra vida, porque es que nosotros no podemos tener gozo en una situación de esa. Nuestras características, nuestra naturaleza caída lo que hace es tratar de buscar la salida, sacar el machete, a ver quién es el que me va a quitar en la casa, a ver, lo quiero ver, cuál es el primero que va a entrar. Pero el Espíritu de Dios nos dice, no, eso solo son bienes, solo son cosas materiales, porque el que te sostiene es el Señor, no tú. Porque el que cuida de tu familia es el Señor, no tú. Porque el bienestar de tu vida, tu familia, depende de Dios, no de una situación económica, social o cultural de tu país. Y ahora que vienen las elecciones, hay más todavía histeria al respecto, ¿sí? Hace 4 años íbamos a quedar como Venezuela, ahora no sé cuál es la historia. Cada movimiento político siempre dice algo del otro y el hecho es demeritarlo, ¿no? Al otro partido. Y a veces eso genera zozobra y eso genera temor. Y las empresas se van, otros negocios cierran, otros dicen yo me voy más bien para el extranjero, allá se gana mejor, vivo bien. Pero el gozo del que habla el escritor es el gozo que el Espíritu de Dios trae en tu vida y sobre todo dice allí, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
Cuando empezamos a entender que el gozo es lo que permite que nosotros podamos estar bien en medio de la dificultad, ahí es donde nosotros, al ser despojados, estar enfermos, en conflictos o vivir unas situaciones difíciles, podemos estar tranquilos. Gozosos no es que nos estemos riendo en medio de la muerte de un ser querido, o que estemos riéndonos porque nos están embargando y quitando la casa. Gozoso es porque tengo fe en el Señor, conozco su fidelidad y creo que toda su palabra se va a cumplir en mi vida. Que es un impasse en este momento, el Señor tiene un propósito. Pero el gozo que el Espíritu de Dios trae a tu vida es lo que te permite enfrentar esas situaciones de conflicto. Así que podamos llevarnos por lo menos este primer capítulo. Que el gozo que el Espíritu de Dios pone en nosotros es el que me permite enfrentar ese conflicto. Dice, 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Le confieso que cuando la Biblia o cuando yo tengo alguna situación, pues estoy en medio de un conflicto o necesito solucionar algo, por mi construcción familiar, social y académica, ese tema de la paciencia es algo que el Señor ha trabajado en mi vida bastante. Y lo curioso es que cada vez que estoy en una situación así, y voy a la oración y abro las Escrituras, siempre hay un versículo que tiene la palabra paciencia. El Señor no me tiene paciencia. Y como seres humanos, sufrimos de impaciencia. Es más, en un mundo ya rodeado de tecnología, donde todas las cosas salen así, ya tenemos respuestas, ya no tenemos que ir a una biblioteca, buscar en el Cardex. ¿Alguien sabe lo que es un Cardex por aquí? Sí, digo, no, o sea, pues ya las generaciones nuevas, por favor. ¿Usted sabe qué es un Cardex? En efecto, usted no, ¿qué va a saber qué es un Cardex? Uno iba a las bibliotecas, esperaba turno porque estaba lleno de gente, tomaba un papelito y su lapicero, porque no habían lapiceros, y usted se iba a un armario gigantesco para buscar por título, por autor o por tema. ¿Estoy bien? ¿Cuál me faltó? No, título, autor o por tema, ¿cierto? Ay, por año. Y usted abría un cajón que era larguísimo, usted lo acaba, y eso estaba lleno de tarjetas, obviamente en orden alfabético, y usted empezaba a buscar por temas, ¿sí? Espacio, el universo, biología, tal. O si ya sabía el autor, entonces usted iba y buscaba por el autor. Y el autor, y la tarjetica, cuando usted la encontraba, la tarjetica le daba un número que llama número topográfico. Porque el número le decía en qué sección de la biblioteca estaba y en qué estante y lugar podía encontrar el libro, para irlo a buscar físicamente. O sea, que usted iba con su tarjetica, anotaba los datos porque no podía llevar la tarjeta, y después entraba, por lo menos en la departamental se podía hacer eso, usted entraba, iba hasta la sección donde era la estantería y usted ubicaba el libro así. Eso te podía tomar 1 hora para tener el libro. ¿Sí? Eso es inconcebible para las generaciones de ahora. Dices, ¿qué ustedes qué? ¿O qué? ¿Los picapiedra o qué? ¿Sí? Pero eso nos enseñó muchas cosas también. Otras habilidades. ¿Sí? Por lo menos la habilidad de que cuando esto se apaga, tengo otras herramientas para buscarlo. En cambio ahí, no todos, en las nuevas generaciones esto se apaga y ¿quién soy? ¿Sí? Exagerando. Paciencia, confianza y paciencia. Los seres humanos no somos pacientes, nosotros no somos pacientes.
Y aquí volvemos con el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver si se acuerdan de otros más. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Muy bien, hasta ahí. Entonces, otra vez, vuelvo a lo que les dije en el versículo anterior. La paciencia no es suya, ni mía. Porque si fuera por mí, ya había quemado la biblioteca. Porque no les he contado lo mejor, ¿no? Uno iba, sacaba el libro, iba y se sentaba, abría, buscaba el índice y uno decía, este no tiene el tema. Esa parte era bien difícil, era más compleja todavía, ¿sí? Esa parte era más compleja. Entonces vaya y busque otro libro. Bueno, gracias a Dios por los sistemas. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque les es necesaria, dice el papelito, nos es necesaria la paciencia que trae el Espíritu de Dios, ¿sí? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, porque yo en mi paciencia no voy a hacer la voluntad de Dios, porque mis impulsos no van a hacer la voluntad de Dios, porque cuando tengo que pagar un dinero que ya llegó la hora y me están cobrando intereses, en mi paciencia yo tomo las decisiones que no son. Empeño la casa, vendo el carro, dejo a mi familia sin mercado, voy con el gota a gota que después me está amenazando. Pongo a mis hijos a trabajar en el semáforo. Llegamos a decisiones que pueden ser muy complejas y que traen otros males. Porque mi paciencia es la que me lleva a tomar decisiones equivocadas en medio del problema y el dolor. Es que atropelló a mi hijo, mi hija, Dios no lo quiera. Ese tipo lo va a meter a la cárcel y va a saber todo lo que es. Yo tengo amigos abogados y también tengo amigos en moto. Mi paciencia no me permite tomar decisiones correctas en medio del conflicto y del dolor. El escritor le está diciendo a ellos, sí, ustedes están siendo perseguidos, despojados, están siendo asesinados, pero les es necesario confiar en lo que dice Dios y es necesaria la paciencia. No está diciendo su paciencia, porque por nuestra paciencia perdemos. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Solo la paciencia que el Espíritu de Dios trae a nuestra vida es la que nos permite obedecer lo que el Señor nos dice en sus Escrituras para tomar decisiones adecuadas y recibir la recompensa que el Señor tiene para nosotros al pasar ese desierto o tribulación. Cuando usted se deja llevar por el Espíritu de Dios en medio de una dificultad, donde usted hace la pausa y espera que Dios sea el que obre en su vida, usted se va a dar cuenta que la respuesta que llega es mucho mejor y sobre todo más saludable que la que usted pensaba tomar. ¿Estamos? Vivir por fe. Dice, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá. Ese versículo nos encanta, ¿no? Pero no sabemos el otro, la otra mitad. Pero si retrocede, ¿qué? No agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El versículo que habla allí dice, pero nosotros no somos, dice, mas el justo vivirá por fe. El 35, 38. Algunos coinciden en que es un pasaje tomado de Habacuc, capítulo 2, que también dice que el justo por la fe vivirá. Pero dice también que el orgulloso
no atiende las razones, es la otra mitad. Y en este dice, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede no agradará a mi alma. A veces no nos aprendemos todo el versículo completo y vivimos a veces en una fantasía y usamos estos versículos como amuletos o como cábalas o si los pronunciamos como si fuera a pasar algo. Pero es muy claro con este contexto y la otra mitad de este versículo que nos dice que a Dios no le agrada si echamos para atrás, porque está hablando de la confianza y de vivir por fe. El Espíritu de Dios en nuestra vida ya nos enseña que debemos tener gozo. Él es el que nos infunde el gozo, no nosotros. Y también nos ayuda a tener paciencia en medio de unas situaciones que a veces no controlamos o no sabemos cuándo van a terminar. Dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, pero si retroceden no agradarán a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No debió haber sido muy fácil leer esta carta, el grupo de cristianos escondidos en un lugar donde no se dieran cuenta para poderla leer, compartirla entre los hermanos que estaban sintiendo y siendo perseguidos. No debió haber sido fácil tratar de tener estas palabras de fe en sus vidas en esos momentos donde han visto morir a sus familiares, tirados en el Coliseo romano a merced de las bestias o de los gladiadores. No debe haber sido fácil escuchar palabras de fe que te llevan a tener gozo y a tener paciencia y a esperar y completar la voluntad de Dios, cuando todo lo que tú estás viendo es totalmente contrario a lo que dicen las Escrituras. No debe haber sido fácil esperar en Dios cuando tienen hambre, cuando tal vez por muchos años, tiempo, no han podido comer bien. Tal vez no fue fácil escuchar palabras de amor y de verdad de las Escrituras cuando ves a tus hijos morir. No debe ser fácil escuchar palabras de aliento que trae las Escrituras cuando te despojan de tus bienes. Por eso dice allí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando leemos este contexto y esto que hoy hemos visto, usted sí puede leer Hebreos 11:1, ahora sí. Que todo lo conocemos, pero ahora que usted conoce el contexto de ese versículo, porque los capítulos a veces nos privan de lo que realmente dice el texto, y le invito a que lea todo el capítulo 10 de Hebreos. Teniendo este contexto y viendo la imagen de aquellos hombres y mujeres creyentes que en ese momento estaban siendo perseguidos, recuerde, son judíos cristianos, pero en ese momento los judíos estaban viviendo bien con Roma, estaban celebrando sus fiestas en el templo, había una prosperidad religiosa para los judíos y Roma no se metía con ellos, pero los creyentes eran perseguidos. ¿Qué pensaría un judío en ese momento que había aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Uy, no, yo me devuelvo para el templo. Y puede pasar. Lea Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los versículos anteriores le acaban de enseñar a usted y a mí, mi hermano, qué es lo que se espera y cuál es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos? La promesa del Señor, cumplida en nuestra vida sin importar las circunstancias. Y la convicción de lo que no se ve es estar totalmente convencido de que como hijo de Dios, Dios tiene cuidado de mí. Me toma de la mano y no me suelta.
y me hace pasar por medio del fuego y me lleva a un final feliz. La frágil alegría del templo judío acabó un par de años después, donde Roma destruye Jerusalén. Acaba con el templo, hasta el sol de hoy no se volvió a levantar una piedra. Pero los cristianos siguieron su camino. El Señor les ha cuidado hasta hoy y nos sigue cuidando. Hasta el sol de hoy sí hemos sufrido persecuciones, hambres, despojos, muertes, persecución. Pero el Señor es fiel. Nuestro galardón no está aquí, nuestro galardón está en el cielo. Y mientras estemos aquí, sin importar la circunstancia, el Señor está con nosotros. Te llevará al fin de esa situación que estás viviendo. Permite que el Espíritu de Dios ponga ese gozo en tu vida y que haga florecer la paciencia mientras termina esa situación. Oremos. Padre eterno, gracias. Porque tú eres fiel, porque tu amor, misericordia y bendición han estado siempre sobre nuestras vidas. Hoy pedimos, Señor, que en medio de las dificultades, los problemas, los conflictos, Señor, o aquella situación contraria que estemos viviendo, seas tú, Señor, tomándonos de la mano, Señor, y ayudándonos a pasar. Pedimos que tu Espíritu haga florecer el gozo en nuestras vidas, Señor, en medio de este dolor. Que nos permita, Señor, la paciencia que solo tu Espíritu nos da, Señor, porque nosotros no podemos. Y reconocemos que tú eres fiel y que hay una gran bendición pasando el fuego, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu amor, tu misericordia, tu bendición, por cuidar de tu iglesia, por cuidar de tus hijos, por ayudarnos, por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, y continuamos en tu presencia, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.